There are different needs in the fashion world, and I'm not sure I can feed them. Everybody's... Historia y moda es un recorrido por nuestra cultura, el arte, la economía, la política y los roles de género que han tejido nuestra sociedad desde la prehistoria hasta el día de hoy. Todo esto teniendo la moda como hilo conductor. Este es un viaje para quienes quieran conocer su pasado, entender su presente y escribir su futuro. Somos Diana y Ceci y te acompañaremos en este apasionante viaje. Bienvenidas y bienvenidos. Nada viste mejor que una conciencia tranquila. Rafael Alonso. Buenos días, tardes, noches, madrugadas. Gracias por darle play a este episodio que hemos hecho en colaboración con la licenciada en Administración y con un expertise universitario en moda sostenible y futuro digital. Ella posee más de 12 años de experiencia en el negocio de la moda. Imagínense 12 años, brutal. Y accesorios, actualmente ella trabaja como speaker, capacitadora y consultora. Ella es María Cecilia Gómez de @modoorigen, así la encuentran en Instagram, y miembro voluntario de @moda sostenible Argentina. Y en efecto, ese es el tema que tendremos el día de hoy, como siempre, desde la historia. Bienvenida, Ceci, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Ceci. Estoy muy entusiasmada de grabar este episodio con ustedes, ya que no solo aprenderemos sobre historia y moda, sino que además creemos que servirá para crear conciencia. Y así es, hablar de indumentaria, de moda, a priori puede sonar frívolo, efímero, pero no lo es si consideramos que todos los días de nuestra vida nos vamos a levantar a la mañana, iremos a nuestro vestidor, placar o guardarropa y pensaremos, ¿hoy qué nos vamos a poner? ¿Qué vamos a usar? Excepto, claro, si tenemos que ir al ámbito donde nos exige usar uniformes. Así que el vestir y la indumentaria de toda nuestra vida tiene un gran impacto planetario. Desde el inicio de la historia de la indumentaria con el Homo sapiens, ella nace con una sola función, la homeostasis. ¿Y qué es la homeostasis? Es la protección de autorregulación de temperatura corporal con respecto al medio ambiente. Pero desde ese entonces hasta aquí, ¿qué ha pasado? Hagamos un muy breve repaso. Desde el nacimiento de las prendas con el Homo sapiens hasta el año 1950, la indumentaria se caracterizaba por 5 grandes ítems. El primero era que era confeccionada artesanalmente, en el hogar o con la modista. El segundo, por lo tanto, era que era de mucha calidad y tenía valor. El tercero, como era confeccionada a medida, las prendas quedaban impecables. El cuarto, que los materiales eran de fibras naturales, lino, algodón, cáñamo o cuero. Y el último era que las prendas eran atemporales y durables. Antes de la revolución industrial del siglo XVIII, los tejidos de algodón se producían a través del domestic system, que era un sistema de producción artesanal en el ámbito rural, en el cual los comerciantes proporcionaban las materias primas a las familias campesinas para trabajar y después recogían la producción y saldaban cuentas con los campesinos. Estas ventajas colocaron al sector textil algodonero en una posición inmejorable para despegar y producir grandes cantidades de tejidos y poder atender la creciente demanda de productos textiles. Pero se presentó otro problema. Los tejidos de algodón que venían de afuera, ejemplo las muselinas, eran de gran calidad y con precios muy razonables. Había que reducir costes para ser competitivos. La reducción de costes pasó por mecanizar los procesos de producción y concentrar la producción en lugares concretos, abandonando el domestic system, es decir, hubo que montar fábricas y en lugares de fácil acceso para la materia prima y para distribuir el tejido producido, como los puertos. Así, la indumentaria terminó siendo industrializada. A partir de 1950 nació en los países desarrollados lo que se llamó la democratización o masificación de la moda. La industria de la confección se había desarrollado grandemente desde los inicios del siglo XX, tanto en Europa como en Estados Unidos,
pero aún no poseía la calidad ni variedad en sus diseños y sobre todo las variables de sus tallas eran muy limitadas. El ready to wear nació oficialmente en Estados Unidos, esto como resultado del tipo de producción de moda que desde inicios del siglo XX se desarrollaba en los muchos pequeños talleres que existían en la nación norteamericana, dedicados a adaptar la moda europea a los gustos de la mujer americana. ¿Cuál era la diferencia entre esa adaptación y la que se realizaba en Europa? ¿Por qué se le otorga el copyright a Estados Unidos y no a la ropa industrial realizada en el viejo continente? La respuesta se basa sobre todo en su propia definición: la costura industrial con variedad y calidad en el tallaje y el diseño. Mientras que en Europa se seguían los sistemas de costura industrial masificada, es decir, sin calidad ni variedad en tallas, o a medida, que sería con calidad pero de mayor costo y no de adquisición inmediata, la demanda de la mujer de la clase emergente de Estados Unidos de ropa de costo asequible y de calidad propició el desarrollo de una nueva forma de crear ropa industrial. La utilización de patrones estándar para cada variable de biotipo, así como los equipos utilizados para el corte y las técnicas de confección, se convierten en los factores esenciales para poder ofertar ropa de costes bajos. Para ello, el factor diseño era fundamental y en eso los diseñadores norteamericanos, sobre todo las mujeres, supieron establecer un sistema novedoso que inauguraría lo que Lipovetsky denomina la segunda revolución democrática de la moda. La necesidad de la variedad del tallaje para la confección de prendas de vestir industriales se había manifestado anteriormente en Estados Unidos. Existió una experiencia que justifica que fuera la nación pionera en esta nueva manera de crear y producir moda. Sus antecedentes se encuentran desde los inicios del siglo XIX. En este caso, no se trataba de vestimenta para mujeres, ni siquiera para civiles, sino de la confección de uniformes para los soldados de la Guerra Anglo-Estadounidense de 1812, también conocida como Guerra de 1812. En este conflicto, los uniformes militares fueron las primeras prendas de ropa de confección con variedad de tallas, producida en masa para abastecer a las tropas del país. Se procedió al sistema de toma de medidas, su estandarización y reflejo en los patrones de los conjuntos uniformados. Había nacido la génesis del ready to wear. Posteriormente, en 1845, la empresa Brooks Brothers, establecida en Manhattan, New York, produjo los primeros conjuntos para civiles ready to wear, en la etapa conocida como la fiebre del oro, donde miles de hombres y mujeres se trasladaron a las tierras del oeste de Estados Unidos con la ilusión de enriquecerse. Llegados de muchos lugares de dentro y fuera del país, necesitaban ropa a bajo costo, pero con el tallaje adecuado para garantizar su uso inmediato. Pero esta experiencia no pasó a formar parte habitual de la manera de producir moda hasta entrada la década de 1920. Con el aumento del poder adquisitivo en gran parte de la sociedad de Estados Unidos, el empleo estable, el sistema de créditos y el auge de las grandes tiendas departamentales, se potenció el consumo familiar e individual. Además, la publicidad entró de lleno en todas las familias, a través de la televisión y los medios en general. Así que la obsolescencia planificada de los productos se convirtió en algo necesario. Pero todavía faltaba algo esencial para que el producto tuviera la calidad deseada: el estudio de las tallas. En 1937, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos preparó el estudio de las medidas del cuerpo de la mujer con el fin de crear un sistema de dimensiones que podría servir para toda la industria del vestir. Desde 1939 y 1940, alrededor de 15.000 mujeres estadounidenses participaron en una encuesta nacional llevada a cabo por la Oficina Nacional de Economía Doméstica del Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Ese fue el primer estudio científico a gran escala de las medidas del cuerpo de la mujer. Un técnico tomaba 59 medidas de cada voluntario que estaba vestido solo con ropa interior. A los voluntarios se le pagaba una pequeña cuota por participar. Los resultados del estudio fueron publicados en 1949 en un documento, Women's Measurements for Garment and Permanent Construction.
Es así como una vez articulado el nuevo sistema de crear moda, los artículos confeccionados de ropa fueron percibidos por el consumidor norteamericano como modernos. Y en lugar de ver la compra de ropa de producción masiva como una pérdida de la individualidad, las mujeres estadounidenses comenzaron a aceptar estas piezas valorando sobre todo tres cosas: ser asequibles, de diseño y rápidamente usables. Aquí hagamos una observación muy importante. Hasta ese momento el tipo de economía era lineal, o sea, extracción de recursos naturales, industrialización, consumo y posterior descarte. A partir de los años 80 se impulsa el concepto de la globalización de la economía, desde la convicción o el interés de que la primacía de un mercado mundial no regulado puede hacer más que ningún gobierno por el crecimiento de la economía y por una mayor distribución de la riqueza a escala planetaria. La idea se plasmará con grandes cambios en los años 90 y en la primera década del siglo actual. La combinación del triunfo de una determinada noción de la economía, la voluntad política, junto con el progreso tecnológico, así como las mejoras en las telecomunicaciones y el impacto de las tecnologías de la información, provocarían el dominio de esta nueva dinámica. Esta mundialización del capital y de las mercancías afectaría la vida de todos, ya que suponía una auténtica redistribución de la producción a escala planetaria. Cuatro factores principales impulsaron que el comercio internacional pasara de representar el 20% del PIB mundial a más del 60%. Las reducciones arancelarias sería el primer punto. Número 2, los beneficios fiscales en los países emergentes y pobres para atraer inversiones industriales. 3, la revolución de las telecomunicaciones y en especial la aparición del Internet, que ha permitido las comunicaciones baratas y en tiempo real entre las sedes corporativas y las fábricas donde se realizan los procesos productivos. Y por último, el extraordinario abaratamiento del transporte marítimo. El nuevo orden económico internacional que se instauró a partir de la década de los 90 consistió en una nueva distribución internacional de la producción. A este fenómeno se le denominó proceso de globalización y expresaba la voluntad de unificar los mercados, sociedades y culturas a través de una serie de transformaciones sociales, económicas y políticas. De esta forma, configurar un mundo sin fronteras en el que los flujos económicos y comerciales tuvieran poco que ver con los estados-nación. Es bajo esta nueva disposición política y económica que la industria textil encontró un terreno ideal para catapultar su expansión y explotar su idea de democratización de la moda, a través del nacimiento de fenómenos como el fast fashion y el cambio en los modelos de negocio de las marcas existentes, las cuales aprovecharon la deslocalización para reducir sus costos de producción y ofrecer productos que fueran accesibles a una porción de mercado mucho mayor. A raíz de esto, comenzaron a disociarse las zonas geográficas preferentes para la producción de las de consumo. Y esto último es importante porque contribuye a la falta de conciencia o noción de muchas personas respecto al verdadero costo de la moda rápida, ya que si un problema no lo vemos, pensamos o queremos pensar que no está ahí. Es entonces así como la moda comienza a bajar sus costos. En una industria valorada globalmente en 1.4 billones de dólares, la pobreza no es un aspecto colateral del sistema, sino que es una condición indispensable para disponer de costes bajos y, de ser posible, de ir reduciéndolos aún más, ya que la misma competencia entre países pobres y más pobres así lo permite. Pobreza y reducción de costes son la base de esta economía, lo cual tiene poco que ver con el crecimiento económico real que se prometía. De los 36 millones de personas catalogadas bajo los estándares de esclavitud en la actualidad, una inmensa mayoría trabaja en la industria de la moda. El poder adquisitivo, o al menos la percepción de este, aumenta a costa de la explotación de comunidades en otro lugar del mundo, llevando a las sociedades a consumir cerca de 4 veces más ropa que hace un par de décadas. A medida que aumenta la sobreoferta, las personas sienten la necesidad de adquirir más y más prendas de vestir, usándolas por menos tiempo que antes. Al hacerse más accesible para todos, la ropa entonces pierde su valor.
pues lo comprado, industrializado, obviamente no tiene el mismo valor sentimental que, por ejemplo, un suéter que nos tejía una abuela o una madre durante 1 o 2 meses y del cual habíamos sido partícipes de elegir el modelo, el color de la lana y que se nos haga a medida. En el año 2005 termina, después de 30 años, el acuerdo multifibras, por el cual había un cupo, un límite de exportación desde países asiáticos hacia Europa, Estados Unidos y Canadá. Entonces, a partir de ese año, se permitió localizar la producción en países donde la mano de obra tiene un costo casi nulo, donde no hay regulación laboral, derechos ni tribunales laborales, como Bangladesh, China, etc. Es así como los ciclos de la moda se aceleraron aún más, apareciendo la llamada moda rápida o fast fashion, que es la indumentaria de baja calidad, reduciéndose aún más los costos y haciendo creer a los consumidores que eso es lo correcto, es decir, pagar un infraprecio irreal, prendas que se conciben con obsolescencia programada, llevando la infrautilidad de las prendas, que se desechan antes de que se termine su ciclo de vida útil, y existe además una sobreproducción de escala que trae como consecuencia un sobrestock que no se vende. No podemos hablar de fast fashion sin mencionar a una de las marcas pioneras en ese modelo que estoy segura todos saben cuál. Amancio Ortega empezó su trayectoria en la moda a los 14 años, repartiendo camisas para la camisería Gala en la localidad gallega de La Coruña, y posteriormente se desempeñó como vendedor para una tienda textil denominada La Maja. Fue ahí donde adquirió importantes conocimientos sobre el mundo del sector textil y conoció a Rosalía Mera, quien más tarde llegaría a ser su esposa. La creatividad y el espíritu emprendedor de Amancio, Rosalía y su hermano les llevó a fundar Goa Confecciones en 1963. Goa Confecciones era un modelo de negocio distinto a lo conocido por aquel entonces en el sector textil. Batas y vestidos femeninos eran fabricados mediante procesos de producción rápidos, al tiempo que se reducía la intervención de intermediarios. En 1975, Zara abrió su primera tienda en La Coruña. La filosofía de la empresa era clara: precios al alcance de los consumidores y, ante todo, satisfacer los deseos del cliente. Durante la década de 1980, Ortega cambió el diseño, la fabricación y el proceso de distribución para reducir los plazos de entrega y reaccionar a las nuevas tendencias de una manera más rápida, lo cual llamó moda instantánea. Este concepto suponía cambiar las colecciones de Zara cada semana en lugar de cada 3 meses, como lo hacían usualmente otros minoristas, lo que a su vez hacía que la variedad de piezas fuera prácticamente infinita e invitaba a los consumidores a adquirir mucho más en un lapso corto de tiempo. Las mejoras incluyeron además el uso de tecnologías de la información y el uso de grupos de diseñadores en lugar de individuos. Gracias a esta filosofía, Zara se ganó una magnífica reputación y la compañía abrió numerosos establecimientos en todo el territorio español. Ante el espectacular crecimiento de sus negocios, se hacía necesario poder controlar los establecimientos comerciales y las fábricas. Por ello, Amancio Ortega creó el grupo Inditex en 1985. Un gigante como Inditex y con un modelo de negocio no podía quedar reducido al mercado español. Había nuevos mercados con magníficas oportunidades de negocio. Y así, Inditex dio un nuevo paso y desembarcó con nuevos establecimientos en ciudades como Porto, New York, París o México. Inditex tampoco se limitó a sacar partido de una marca como Zara. El grupo empresarial comenzó a aglutinar nuevas marcas en los años 90, entre las que se destacan Stradivarius, Pull&Bear, Bershka, Massimo Dutti, etc. Dos elementos fueron determinantes en el éxito de Amancio Ortega. El primero consistió en una política de precios al alcance del público. El segundo factor clave fueron los tiempos de producción, ya que al disponer de sus propias fábricas, las empresas de Amancio Ortega pueden disponer de sus propias colecciones de ropa mucho más rápido que otras empresas del sector textil y atender rápidamente las demandas de los clientes. A este tren del fast fashion se sumaron otros grupos con marcas como Forever 21, Primark y H&M,
que en vez de 2 colecciones anuales ya lanzaban más de 60 anuales. Sí, oíste bien, más de 60. Zara solo necesita una semana para desarrollar un nuevo producto y llevarlo a las tiendas, en comparación con el promedio de 6 meses del resto de la industria minorista. Lanza alrededor de 12.000 nuevos diseños cada año y tiene la política de invertir en publicidad lo menos posible. La empresa prefirió invertir un porcentaje de los ingresos en la apertura de nuevas tiendas en su lugar. Esto se debe a que Zara y todas las marcas de su casa matriz, Inditex, tienen un monopolio en este modelo de negocio. La ausencia de un competidor permitía que pueda subsistir sin hacer mucha promoción, o por lo menos esto así ha sido hasta antes de la pandemia. ¿Les parece que vamos rápido? Pues espérense porque estamos por acelerar. Hacia comienzos de 2010, con la marca china Shein, el sistema de consumo de moda se acelera aún más y se habla del ultra fast fashion o moda ultra rápida. Apostando por los consumidores que siguen las tendencias y quieren ahorrar dinero, este gigante de Internet agrega unos 6.000 productos nuevos cada día a su catálogo. En el momento de redactar este episodio, Shine UK tenía 4.029 artículos en la sección de menos de $6, con varios tops cortos y minifaldas a un precio alarmante de $2. Al igual que con tantos fenómenos en línea, la generación Z y los compradores jóvenes de la generación del milenio han impulsado el ascenso de Shein, esclavizados por el catálogo de ropa interminable y siempre cambiante de la compañía, a precios que alcanzan a todos los bolsillos. Esa es una prisa por aproximarse a la libertad para la mayoría de las personas, especialmente para los adolescentes con limitaciones fiscales. Su entusiasmo ha convertido a Shein en el primer gran éxito de la moda de China, aunque sus orígenes no se encuentran en ninguna parte de la aplicación. Después de duplicarse en 2019, sus ventas anuales despegaron durante la pandemia, más del triple el año pasado para convertir a Shein en la marca de moda más grande del mundo solo en la web. Tal como están las cosas, Shein está volcando una industria de 36.000 millones de dólares al vencer empresas como Zara y H&M en su propio juego, sobrealimentando el fenómeno de la moda rápida que inventaron y por el que han sido tan criticadas rotundamente. Para hacer eso, están utilizando una combinación aparentemente ingeniosa de diseño de ropa basado en datos y conocimiento de la cadena de suministro. Y lo que es más intrigante, lagunas fiscales en Estados Unidos y China que salieron a la luz durante la guerra comercial. La misma ofensiva destinada a frenar el dominio chino ha ayudado en cambio a crear un gigante. Es la última revolución de la moda. La fórmula ultra fast fashion está alterando el panorama de la industria textil. Ya se estaban dando pasos hacia una moda más sostenible. Marcas consideradas low cost estaban intentando en más o menos medida transformarse hacia empresas más sostenibles. Sin embargo, este fenómeno creado entre adolescentes con un marcado perfil en redes sociales está teniendo tanto éxito que está desbancando la tendencia de compras sostenibles y conscientes y puede hacer peligrar las esperanzas de un consumo responsable. El filósofo polaco Zygmunt Bauman, en su libro Vida de Consumo, nos muestra cómo estamos actualmente viviendo en esta sociedad de hiperconsumo, donde el placer ya no nace en adquirir o almacenar, sino en descartar y reemplazar por algo nuevo, algo mejor. Y el mercado promueve una irracionalidad basada en la sobrecarga de información y la falta de tiempo para evaluar. En una sociedad de consumo, todos deben ser consumidores. El consumo desmedido nos hace convertir en cómplices, entonces, del agotamiento y la contaminación de los recursos naturales, de la biodiversidad y de la dignidad humana. Vivimos subidos a un tren bala y desde allí es muy difícil darse cuenta en dónde estamos. Desde un tren bala es difícil detenerse, observar y cuestionarse. Pero en el año 2013 hay un hito en la historia, un punto de inflexión importantísimo, que nos hace preguntarnos, por ejemplo, cuál es el verdadero costo de una remerita fabricada en Bangladesh que viaja a América, tiene costos directos, indirectos, margen de ganancia y se vende a un precio público de $1.
Pues es en 2013 cuando se derrumba el edificio Rana Plaza en Bangladesh, un edificio dedicado a la industria textil sumamente precario, dejando sin vida a más de 1,000 personas y con heridas graves a más de 2,400, que trabajaban en condiciones infrahumanas, mujeres, niños. En nuestro episodio 48 contamos esta historia con mayor profundidad. El documental de The True Cost, gratis y completo en YouTube, por cierto, y con subtítulos en español, muestra perfectamente lo sucedido. Este triste accidente es el que hace frenar, observar y darse cuenta que el verdadero costo del low cost es ambiental, social y humanitario. La moda low cost genera sociedades low cost. Y también es la que lleva Kate Fletcher, profesora de sostenibilidad, diseño y moda en la University of the Arts de Londres e investigadora de la Real Academia Danesa, a crear el término de slow fashion o moda lenta, enmarcado dentro, claro, del slow living o vivir lento. La moda lenta representa volver al origen, tener pocas prendas pero de calidad, prendas atemporales, de colores neutros, darle el valor, etcétera, etcétera. Se incorpora la ética al proceso productivo. En términos de economía, se pasa de la economía lineal a la circular, donde la diferencia es que ya no hay materia prima virgen ni de descarte, pues el descarte se transforma ahora en materia prima que se reutiliza. También invita a aplicar las R, como las 3 Rs, pero en indumentaria. ¿Y cómo las podemos aplicar? Fácil. Reducir el consumo, reutilizar, reciclar y además se suman repetir outfits, remendar lo roto, reparar el calzado, rentar outfit de fiesta, regalar lo que no usamos y recambio con amigos. Por mi análisis concluyo que la historia textil en el siglo XXI se bifurca entre lo que es el ultra fast fashion y el slow fashion. Y aunque el slow fashion puede parecer una moda, no lo es. No queda tiempo para el ritmo de contaminación que está teniendo la industria textil. Creo que si también consideramos el contexto real digital, la historia ya no se bifurca, sino que se trifulca, con la aceleración de la industria textil en el metaverso, un ámbito donde los límites de lo físico y lo digital se esfuman. Este año, 2022, fue el primer Fashion Week del metaverso con asistencia de 85,000 personas. Pero a nivel de impacto, la moda del metaverso solo genera contaminación del 3% de emisiones de dióxido de carbono versus el 97% de la ropa física. En el episodio 57 de nuestro podcast les contamos todo sobre esto. Quiero concluir con que el que ya tiene la información solo tiene que decidir qué tipo de impacto quiere generar con sus actos, precisamente con el acto cotidiano del vestir, en el planeta y con el resto de la humanidad. Esperamos que con este episodio podamos contribuir a sembrar una semilla para el cambio y el despertar de conciencia para ustedes que nos escuchan y que por supuesto que pueden ayudarnos compartiendo, comentándolo con las personas con las que se rodean. Además, obviamente es poco a poco ir cambiando nuestros hábitos de compra y de consumo. No hay que ser ortodoxo, con pequeños cambios de hábitos se generan grandes cambios. Creemos firmemente que una sola persona con decisión en el camino correcto y coraje puede cambiar la historia y el destino del mundo. Y citando a Albert Einstein, el mundo es un lugar peligroso, no a causa de los que hacen el mal, sino por los que no hacen nada para evitarlo. Muchísimas gracias por escucharnos. Ceci, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio, ayudarnos a difundir este mensaje tan importante y tan crucial para todos, sean fashionistas o no, y por enriquecer nuestro canal con tus aportaciones. Les recordamos que pueden acceder a la transcripción de este episodio y a toda la bibliografía en nuestra página de Patreon, al mismo tiempo que nos apoyan para seguir adelante con este proyecto. Encuentran el enlace en la descripción del episodio. Y si les gustaría otro capítulo más sobre ideas para generar su contribución positiva al planeta a través de la moda sostenible, esperamos sus comentarios. Síganos en @modoorigen, @moda sostenible argentina y por supuesto en @historia y moda_.
Muchas gracias y cariños para todos. Los esperamos la próxima semana con más historias que nos involucran a todos en el pasado, presente, futuro y por supuesto en la moda. Chao. Chao.